Buenos días, mi gente preciosa, mis hermanos, mis hermanas de este hermoso canal, de esta hermosa comunidad de Sol Tarot. Aquí tu amiga Jenny. Estamos en este precioso paisaje, te lo regalo para ti, todo completico para ti, en este hermoso mar Mediterráneo. Aquí tenemos un poco de arena de este mar, agua de mar y mis cuarzos energizándose con las mejores vibras. Claro que sí, mi gente hermosa. Vamos a hacer una lectura hoy con respecto a nuestra patria. Ya a solo 10 días, hoy 31 de diciembre del 2024, a 10 días de un cambio, de un ciclo que se cierra. Es un tiempo que se ha dado para cerrar un ciclo, para cambiar, para transformar nuestra patria. Estamos acompañando a nuestra madre tierra a pujar, a parir. Estamos en un momento todos, absolutamente todos a nivel general, todos los que tenemos una gotita de sangre venezolana en las venas, sufriendo una hermosa transformación. Digo sufriendo porque nacer duele, crecer duele. Vamos a echar hacia adelante, mi gente. Esto es hermoso, de verdad. Poder ver en vida este proceso, esta evolución, este cambio, acompañar a nuestra patria, acompañar a nuestro planeta a evolucionar, a crecer y nosotros junto con ellos. Pronto, mi gente, nos abrazaremos, pronto estaremos juntos en alegría. Tendremos razones de sobra para brindar, de sobra. Bendiciones y que así sea. Gracias, gracias, gracias. Conectando con guías, seres espirituales en este momento. Conexión con la madre tierra, conexión con el agua, en este hermoso mar. Vamos a concentrarnos, vamos a respirar profundo. Los quiero mucho y lo saben. Este 2025 nos aspecta muchísimas sorpresas. Claro que sí, vamos a crecer todos. Vamos a evolucionar juntos, en conjuntos, vamos a ello. Vamos a iniciar esta lectura, de momento es la última por el año. Vamos a ver qué energías se manejan para nuestra patria y para nosotros que somos sus hijos. Vamos a saber energía de este maravilloso oráculo de semillas estelares. Quise empezar con este oráculo hoy, ya que este es un oráculo a nivel de cósmico, de semillas estelares, de misión de vida, de conectar con lo que somos, con la razón a la que hemos venido a estar en este plano, en este momento. Así que vamos a comenzar, mi gente. Tenemos un hermoso oráculo que se llama de tierra activada. ¡Wow! ¡Qué mágico! Tierra activada nos habla de lugares de poder, de líneas ley. Nos habla de confiar en que estamos siendo guiados. Fíjate que esto también en concordancia con lo que he estado diciendo. Ahora mismo en Venezuela atraviesan muchísimas líneas leyes, muchísimas líneas de activación. Son líneas especiales de conexión entre sitios mágicos, sitios milagrosos de extremo a extremo y atraviesa por el centro nuestra hermosa patria, nuestra hermosa tierra. Hay muchas líneas activándose en este momento, hay muchísimos lugares de poder, de sanación y por eso se nos pide, vamos a confiar en que estamos siendo divinamente guiados. En este momento nada está haciéndose al azar, absolutamente nada, mi gente. Yo no puedo dejarla de pie, a ver, porque el aire, el viento Vamos a intentar dejarla acostada. Perfecto. Bueno, vamos a ver otro oráculo por aquí. Vámonos ya con 8. Gracias. Vámonos ya con 8 Zen. En este caso voy a tomar 8 Zen hoy como oráculo. Ustedes saben que me gusta mucho la energía oracular y el tarot. Hay tarot que lo permiten. Vamos a ello, mi gente amada, mi gente preciosa, hermanos, hermanas. Claro que sí. Qué belleza de evolución se siente, qué energías tan lindas se sienten, de verdad. Y con ustedes aquí, presentes en mi corazón, más todavía. Fíjate algo, qué importante. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Mira, aquí estamos hablando, tenemos aquí la mente, la conclusión y la transformación. Nada más y nada menos que arcanos muy fuertes. Nos están hablando aquí, el número 2 es el espacio que se abre y se rompe entre dos situaciones. Es el abrirse de un abismo, es el separarse de una situación que ya se está. Fíjate que tenemos aquí dos arcanos mayores muy fuertes en este contexto hablando. Tenemos el arcano mayor del mundo, que es el fin de un ciclo, es el cierre de un ciclo. Y aquí tenemos nada más y nada menos que la torre, la muerte. Tenemos la transformación. En este oráculo tarot de 8 Zen, la muerte en este caso nos está hablando de
un cierre bastante doloroso a nivel de mente, a nivel de situaciones vividas, de momentos duros, muy duros, que a todos nos ha llevado fuertes agobios. Esto se termina, mi gente, se concluye, se cierra, se acaba, damos un salto, damos un brinco, dejamos de tener dos polaridades. Pasamos, me están diciendo, pasamos automáticamente de sentir temor a sentir valentía. Pasamos de sentir vergüenza a sentir orgullo. Es como una especie de activación de un poder, ese poder nuestro venezolano, como que se empieza a reactivar, a subir, a acrecentar. Se transforma una sensación, un sentimiento. Si algo te daba vergüenza antes, ahora te va a dar orgullo. Si algo te causaba antes temor, ahora te va a causar valentía, fuerza, coraje, ganas de seguir adelante. Se pasa por un momento de transmutación y se transmuta con muchas bendiciones. ¡Wow, mi gente! ¡Qué belleza! Vamos acá a sacar unas cartas para esclarecer las energías. Vamos a poner aquí para que el viento no me haga trampa. Vamos a esclarecer aquí energías con respecto a este régimen moribundo, mi gente. Sí, señor. Este régimen que ya es un fallo. Ya es un fallo de la Matrix. Es un error, es un error, de verdad, es un error. Yo no suelo decir yo suelo decir siempre que los errores no existen, ¿no? Pero, wow, qué caro, ¿no? Qué caro este error. Vamos a ver evolución, vamos a ver cómo está este régimen en este preciso instante. Tenemos aquí la rueda de la fortuna, mi gente. La rueda de la fortuna ha girado en contra de ellos. Aquí en este momento, mira, en esta ubicación, porque voy a sacar una por cada, o dos por cada. Fíjate algo, aquí la rueda se volteó, la tortilla se volteó en contra del régimen, pero desde hace mucho tiempo yo lo vengo anunciando, todos lo sabemos. Pero una cosa es que nos lo digan, una cosa es presentirlo, sentirlo, intuirlo, y otra cosa es verlo, otra cosa es palparlo, sentirlo. Y aquí se está manifestando una realidad. Mi gente, aquí una cuenta atrás bastante fuerte. Ya el reloj inició, ya el reloj de arena se ha volteado, la cuenta atrás de este régimen ya es una realidad. Aquí hay un proceso que es, ahora sí se puede decir que es indetenible. Indetenible, mi gente. Rueda de la fortuna, conclusión. Voy a sacar dos por cada, porque siento que el mensaje es bastante fuerte para el régimen. Fíjate algo, es que todo se le ha volteado, todo se les ha venido en contra. Tienes aquí el mago nos está hablando de manipulaciones, de intentos de manipular, de intentos de que no han cesado. Esta gente sigue aferrándose a un poder que solo existe en sus mentes, que solo existe en su desquicio, en su esquizofrenia, por así decirlo, como nos dijo, creo que mira, ¿ves? En su esquizofrenia mental. Esta carta es muy importante porque nos está hablando de lo que hay por debajo. Es como una realidad que me creo y me la creo tanto que no me importa morir por ello, aunque lo saben y sé literal. Manipulación, están intentando apretar el cerco más que nunca. Pero ¿qué sucede cuando apretamos una barra de jabón y tenemos las manos mojadas? Que se nos escapa, ¿cierto? Así que ellos están en este proceso, ellos están en este momento. Hay muchísima confusión a nivel mental, muchísimos gritos, muchísimo dolor a nivel físico, espiritual también, a nivel de terrores, de sueños, de todas las cosas que ellos pensaron, sus peores pesadillas, ahora mismo se les están haciendo manifiestas. Vamos a sacar dos para el mundo. ¡Wow! Increíble, increíble. Mira, aquí están como están las traiciones. El 7 de espadas son las traiciones. Traiciones tras de la puerta, espadas, cuchillos en mano. Aquí todos, absolutamente todos los que están formando parte de esta energía tienen una espada en sus manos para apuñalarse uno contra otro. Esta gente, el 3 de espadas, aquí tenemos, fíjate cuántas espadas, ¿no? 3 de espadas nos está hablando de corazón roto. Mira que estas dos cartas a nivel del palo de espadas nos habla mucho de traición. El 3 de espadas es la traición mayor. El 3 en el palo de espadas es la traición, es el dolor, es el engaño, es el haberme fallado de una manera que nunca me imaginé. El 7 nos viene hablando de ladrones de emociones, de personas oportunistas, de mentirosos. Fíjate que en este régimen uno es peor que el otro y son hienas.
esto es una pelea de hienas, literal. Esto es una pelea de hienas que no les importa comerse una con las otras. Y eso está pasando en este momento, mi gente. Y estamos siendo testigos, vamos a seguir siendo testigos de esta traición. Estos días que vienen, estos días que quedan hasta el 10 de enero, vamos a estar siendo testigos de fuertes procesos de no solamente de desequilibrio de traiciones, sino de entrega de personas. Entrego a mi compañero, a mi colega, lo entrego para salvarme yo. Testaferros que hablan, testaferros que cantan, que dicen dónde están los alijos, dónde están las cosas ocultas, sacar lo oculto hacia arriba para intentar salvarse. Wow. Aquí con la torre tenemos paje de pentáculos y otra, mira cuánta espada, madre mía, cuánta espada. Esta gente está buscando sacar por donde no pueden, por debajo de la tierra si es posible, y sacar lo que pueden sacar para llevarse. Y otro tanto están buscando de esconder. Es que fíjate que gráfico, aquí este 6 de espadas nos está hablando de huida. Sí, señor, huida por cualquier medio. Me están hablando, bien sea por mar o por aire. Huida en un momento como en un ataque de escalofrío, en un ataque, me están hablando de un arrebato de locura. Sí, claramente, arrebato de locura, gracias. En un arrebato de locura, en un arrebato de desesperación, en un momento de salir huyendo y corriendo con lo que tengo en la mano o con lo que tengo puesto. Se rompe un equilibrio para esta gente, mi gente. Esto está muy claro para mí. Se cae una torre, se caen las estructuras, se inició una cuenta atrás, se inició una activación. Vamos con este oráculo, este tarot. Qué fuerte las energías que estoy sintiendo en este instante. Vamos a estar viendo también mucho, esto también nos habla de Fuerzas Armadas. Tantas espadas son Fuerzas Armadas, son seres, personas con armas en su poder. De los que tienen el poder de las armas, se traicionan. Aquí se contaba con un grupo de gente que no está. El régimen contaba con una fuerza que ya no tiene, Esa fuerza lo abandona, esa fuerza lo deja a pie, por así decirlo. Está la traición aquí, pero muy fuerte, muy fuerte. Hubo un plan, han habido planes que están todos derribados, caídos, se han transformado, se han derribado. Sublevación, me hablan de sublevación, de engaños, de decir sí, estoy contigo, vamos a hacerlo, pero por detrás te estoy vendiendo, te estoy manipulando, sé que tienes problemas mentales, sé que estás desequilibrado, sé que tienes miedo y me aprovecho de eso. Muchos lo hacen por un sentimiento patrio, por un sentimiento de honra, por otros lo van a hacer porque por fin les tocó el corazón. Toda la situación, otros lo hacen por su beneficio económico y para salvar su pellejo de algo, si es que es posible, aunque sus almas no se puedan salvar, pero lo importante es que lo están haciendo. Hay comunicación, hay mucha comunicación, señores, hay mucha comunicación entre la gente uniformada, tanto de los de bien como los de no tan bien. Hay una duda que tiene la gente. María Corina ha estado hablando dependientes de las señales y hemos tenido en la madrugada del 27 una señal que claro, no era para la gente, era para los militares. Hubo un ataque con explosivos en un fuerte en Guárico, donde se guardan armamentos y misiles. La duda es si esta operación Caballo de Troya seguirán ataques o será el motivo por el cual estas cartas de espadas de militares pues se terminen de sublevar y a lo mejor la libertad de Venezuela llegue antes del 10 de enero. Excelente. Gracias por la pregunta. Perfecto. Aquí tenemos. Fíjense algo. Ok, esta carta no me suele salir. Mira, aquí con la reina de espadas a la inversa. Esto es un sí rotundo. Aquí se les voltea. Aquí hay cotilleos. Siguen otra vez las cartas de espadas. Fíjate, cotilleos, mentiras. Mentiras malintencionadas, prejuicios. Hay pérdidas, hay desgracias. Gente, aquí para el régimen van a venir muchas desgracias.
Ciertamente ese ataque que hubo, esa explosión que hubo, van a seguir habiendo, son mensajes, son señales, como bien dices, son mensajes, son señales. Aquí alguien que menosprecia a la gente y va a salir hablando, aquí me están diciendo de alguien, de gente que menosprecia a las demás personas, que subestima mucho. Se da cuenta de que no puede confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo o en sí mismos. Esto es la pérdida completamente de la astucia. Aquí a este régimen se le voltea la espada, mi gente, se le invierte la espada. Al derecho la reina de espadas está hacia arriba, a la inversa la espada apunta hacia el cielo y todas las espadas salen hacia abajo. Mira, todas las espadas salen hacia abajo, salen enterradas. Aquí esto es un quiebre importante. No te puedo decir. Yo lo que sé por lo que me están diciendo en este momento es que esto es un proceso que se inició y no hay marcha atrás. María Corina, la vamos a escuchar, la hemos estado escuchando y más, va a seguir teniendo un discurso bastante aguerrido, bastante, muy audaz, muy astuto. Ella sabe que ya por la parte, hasta el 10 de enero, se acaba la parte de, entre comillas, una legalidad. Se acaba el tiempo de hacer las cosas bien. Para ya la posición que lidera María Corina y Edmundo González, el presidente electo de nuestra República de Venezuela, ellos saben que ya se acaba ese lapso de legalidad. No se puede decir que el mismo 10 de enero vaya a suceder lo que todos deseamos que suceda. Dios quiera que sea hasta antes, puede ser después, pero esto no se detiene, mi gente. Esto ya se inició y no hay marcha atrás. Vamos a sacar otra carta. Tenemos aquí, fíjate, el rey de bastos. Esto es el liderazgo, lo que estoy hablando. Aquí no está hablando María Corina del mundo. Esto es liderazgo y sale completamente hacia arriba el basto, mirando al rey y la reina caída. Virando. Aquí esta es la alegría de estar al mando. Esta es la decisión, el saber que hay independencia, que hay lealtad, optimismo, todo lo contrario. Fíjate cómo está toda la energía contraria a lo que le sale al régimen. Aquí es optimismo, impulsividad de hacer las cosas rápido, de avanzar, de se acabó el tiempo. Ya el 10 de enero, si tiene que ser, si no es a las 12 de la noche, del 9 para el 10, tiene que ser a las 2:01. ¡Qué belleza! Optimismo, ingresos inesperados, no solamente a nivel económico, sino de participación a nivel de apoyo a fuerzas militares. El basto es acción, el basto es, qué belleza de perro, mira qué bello. El basto es acción, es empuje, es trabajo, es fuerza, es decir, ahora toca, ahora es el momento, vamos a darle. Aquí, fíjate que es importante porque me están diciendo que de alguien que inspira a los demás a realizar cambios creativos, a tener estrategias creativas. ¡Qué belleza! Aquí está la transición, mi gente. Yo digo algo, mira, si aquí no conectamos a nivel energético, no conectamos en ningún lado. La transición, fíjate qué belleza la transición. Aquí, en este caso, nos sale que Venezuela viene estamos en un periodo ahora mismo de aguas turbulentas, de aguas duras, pero déjame decirte, mi gente, ningún mar en calma ha hecho un marinero fuerte. Pero en nada sale el sol. Esto es como decir el cuello del cañón. Esta es la parte más turbulenta de las aguas del río. Aquí hay que remar fuerte, hay que remar todos en coordinación, todos en equipo. Aquí vienen aguas más tranquilas, viene proceso de curación, hay progreso. Aquí hay deseos y ganas y de hecho mucho trabajo para salir adelante. De apaciguar, de calmar las cosas, para que todo se calme, para que ese sol cálido que llega después de la tormenta, eso es esta carta. Aquí nos habla, la transición nos dice de superación de dificultades, de alivio, de estabilidad, de poder escapar, huir, dejar atrás lo tóxico, de dejar atrás lo dañino. También están hablando de muchas personas viajando, muchas personas transportándose por diferentes medios, puede ser aéreos, de tierra, por medio de mar, mucha movida a nivel de viajes, muchos viajes veo aquí también. Acción, acción, nos habla aquí, el 8 de bastos es la rapidez con la que esto llega, la rapidez que se mueve este proceso de libertad, momentos emocionantes, mi gente, es momento ahora sí de comprar
las cotufas. Las cotufas y el refresco, qué belleza de perrito. Las cotufas y el refresco, mi gente, porque es momento de ver la parte más importante de la película, la parte más importante de lo que está sucediendo. Es momento de tomarse una calma, una paz y de esperar recibir todas estas noticias que vienen, pero así, ya. Aquí es un despegue que vuelvo a decir que no hay marcha atrás. Aquí el trabajo duro da sus frutos, resultados y soluciones energéticas. Mi gente amada, vamos a ver. ¿Hay otra pregunta en el...? Pues satisfecha porque todo va bien. Excelente. Mi gente, feliz año. Hay que aprender a ver las señales. Las señales son muy positivas. Hombre. A celebrar hoy. Mira, mi gente bella, es que con estas cartas, con este panorama tan hermoso, ahora vamos a sacar un oráculo aquí y el sol brillando más que nunca. Mi gente, te puedo decir que ese corazón que no deje de latir en felicidad, en abundancia, en armonía. Hoy 31 de diciembre, mi gente, abraza a tus seres queridos, bendice el pan que tienes en tu mesa, bendice la alegría de respirar, de estar viviendo este momento de transformación. Feliz año para todos, claro que sí, este 2025 se aspecta precioso. Ahora vamos a hacer una carta. En la próxima lectura vamos a hacer algo bastante bonito con respecto al inicio del año para todos ustedes. Quiero que unamos nuestros corazones, nuestras energías todos para unirnos en oración para esa pronta libertad a esos presos políticos, a toda esa gente que injustamente ha sido privada de su libertad por este régimen nefasto. Vamos a orar por ellos, guardemos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de nuestros pensamientos, nuestros deseos de año nuevo para que esas personas vibren cada vez más alto, para que su dolor sea transformado en abundancia, en energía, en luz, en progreso, para que sus ángeles de las guardas lo protejan, los cuiden, los amparen y los libren de todo mal. Pronto, mi gente, pronto van a ver la luz del sol también junto con nosotros, vamos a celebrar. Ellos van a ser héroes de la patria, héroes y heroínas de la patria, sí señor. Y vamos a sanar juntos todos, porque estamos todos heridos. Todos estamos heridos, mi gente. Qué energías más lindas. Un abrazo fuerte, caluroso a los familiares de estos presos políticos que con tanto dolor hoy van a mirar al cielo y van a orar, como todos los días, por su gente querida, por sus familiares, claro que sí. Para ellos va de esta parte, de este canal, van nuestras mejores energías, nuestro mejor abrazo, claro que sí, qué momentos más fuertes. Pero qué belleza de energía. Saquemos una carta oráculo de aquí que nos habla del cuervo, número 13, mira mi gente. Número 13. Esto nos representa la transformación, la ruptura, el quiebre. Aquí el cambio está ya, presente. Esto ya está manifiesto ya. Esto es una energía que se ha manifestado, que tantas oraciones y tanto trabajo de todos ha dado sus frutos. Esta gente ya se la van a comer literalmente, se la van a comer los cuervos. Ya aquí entre ellos se están sacando los ojos. La transformación es inminente. Mi gente, los quiero mucho, Dios me los bendiga. Te deseo lo mejor, ya sabes que los quiero muchísimo. Felicidad, abundancia, mucha salud. Y con esta me despido por hoy. Un besito, un abrazo, hasta pronto.